Les voy a pedir entonces, y por favor nos podemos cerrar los micrófonos para dar comienzo a nuestra reunión entonces. Dale. El cencerro campero. Bueno, buen día a todos. Un placer volver a encontrarnos. Este verano es tan especial que nos permite seguir viéndonos con mucha frecuencia y estar compartiendo nuestras inquietudes y nuestras alegrías, porque las tenemos. Bueno, hoy le agradecemos entonces a Jorge Lerman que nos que supongo que va a tener la piedad de a los que no somos médicos hacernos accesibles a sus conocimientos. Muy bienvenido, Jorge, muchas gracias por acompañarnos entonces y damos inicio entonces a nuestra reunión. Con el saludo a las banderas. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanús Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Bueno, muy bien. Pasamos entonces al informe de secretaría. Por favor, Juan Javier. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda reunión del nuevo año. Para quienes no estuvieron en la reunión anterior, la Junta les hace llegar sus mejores augurios para el 2021. Preside esta reunión online nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda desde su refugio habitual. Nuestro orador de la fecha es nuestro consocio y amigo, el doctor Jorge Lerman, quien nos hablará sobre coronavirus y corazón. Le damos una muy cordial bienvenida. En ausencia de Clara Mariño, sugiero enviar las preguntas por medio del chat, que el secretario se encargará de la censura previa. Nos acompañan las señoras Perla Achuel y Denise Lerman, la doctora María Teresa García, el doctor Héctor Hendler y nuestro ex consocio Raúl Loeb, todos invitados por nuestro orador Jorge Lerman. Les damos la bienvenida y en el caso de Raúl, nuestra satisfacción por verlo nuevamente entre nosotros. También está presente el gobernador electo para el periodo 2021-2022, Vicente Rocasalva, y la anterior presidenta del Rotary Club de Palermo, Ruth James. Saludamos también a nuestro socio Joseph Schwald, que participa en esta reunión desde Viena, Austria,
le deseamos un buen café con una porción de Sachertorte en nuestro homenaje. El próximo miércoles 20 ocupará la tribuna el consocio Eduardo Conesa, quien nos hablará sobre la política económica en la Argentina. Eduardo ha tenido la gentileza de poner la versión virtual de su obra más reciente al alcance de todos los socios. A quien no le hubiera llegado, le pido que se ponga en contacto con la secretaría del club. Hemos distribuido también recientemente la autobiografía del doctor Juan Carlos Parodi y pronto haremos lo propio con la de Luis Obsejevich. Confiamos en que a nuestros consocios no les falte material de lectura durante todo el verano. En algún intervalo entre capítulo y capítulo de tanto libro, les recuerdo la necesidad de contestar la encuesta que les ha sido enviada a todos por correo electrónico. No olvidar que a un club mejor lo hacemos entre todos. Y si no leen y en su lugar escuchan radio, no dejen de prestar atención a los consejos de salud que nuestro club, a través de su capítulo médico, difunde varias veces al día a través de Radio Mitre y La 100. Entre otras prácticas, nuestro capítulo médico recomienda friegas con Big Vaporub, sanguijuelas, café con leche de magnesia, agua de ajo con oporto contra el mal de ojo y el jugo depurativo de toronja. Para más detalles, por favor, consultar con el doctor Sergio Huitis. Aprovechamos la ocasión para pedir a todos que extremen sus cuidados ante el rebrote de la pandemia, uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y frecuente higiene de las manos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Jorge, por favor. Buenas tardes, estimadísimos consocios e invitados. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, y agradezco mucho esta oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes. Durante el último año hemos sido invadidos, bombardeados con una cantidad impresionante de información sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Hemos recibido noticias de tipo médica, infectológica, política, social, pero muy poco se habló de la relación que hay entre coronavirus y corazón, o corazón y coronavirus, y eso es entonces lo que yo les voy a comentar en los próximos minutos, porque realmente vamos a ver que no es un problema menor. Vamos a empezar recordando un poco la nomenclatura, así nos entendemos un poco mejor. Esta enfermedad es el Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Coronavirus Disease 19, es decir, SARS-CoV-19 es el nombre que le atribuyó la Organización Mundial de la Salud a esta enfermedad ya hace un año, cuando comenzó a conocerse la expansión de este tema. Los coronavirus son una familia de virus que han producido a lo largo de los siglos XX y XXI una cantidad de epidemias y pandemias. La primera que se conoce es la gripe española, año 1918-1920. Esta pandemia se originó en Kansas, Estados Unidos, en un fuerte militar del ejército de los Estados Unidos. Esto es lo que la mayoría de los investigadores han descubierto, que ahí fue donde nació, y los soldados del ejército estadounidense que participaban en la Primera Guerra Mundial, en el año 1918 Estados Unidos estaba perfectamente comprometido en la Primera Guerra Mundial. Estos soldados trasladaron la enfermedad a Europa. Ahora, ¿qué pasa? España era un país no involucrado en el conflicto, de modo que era un país donde no había censura sobre la información, y en España surgía y se diseminaba toda la información que se iba conociendo respecto de esta pandemia. Ese es el motivo por el cual se le llamó, y se le sigue llamando, la gripe española, a pesar de que no nació en España. Esta enfermedad provocó 40 millones de fallecidos. La gripe asiática ocurrió entre los años 1957-58, se originó en China y provocó 1 millón de fallecimientos. Unos años después conocimos la gripe de Hong Kong, también nacida en China,
con 1 millón de fallecimientos. El SARS, ya más recientemente, 2002-2004, también se originó en China, 774 óbitos. La gripe aviar, muy próxima luego de la gripe de la pandemia SARS, también se originó en China con 616 fallecimientos. La gripe A o influenza, que esa la conocimos muy bien acá en la Argentina, años 2009-2010, se originó en México y provocó 284.000 fallecimientos. El MERS fue una epidemia de Medio Oriente. Se originó en Arabia Saudita, años 2012-2015, y provocó 866 fallecimientos. Y ahora estamos viviendo el COVID-19, se originó en China también, y hasta el momento provocó 92.000 infectados y alrededor de 2 millones de muertos. Estas son cifras hasta el último fin de semana. Ahora bien, ¿cómo fue la cronología? El 31 de diciembre de 2019, perdón por el error acá, 2019, se denunciaron los primeros casos de... ¿Vos tenés mi bicicleta con marrón, gorda, con todos los documentos? El 3 de marzo... Bueno, no la encuentro, ahora estoy pidiendo... Se denunció el primer caso de COVID-19 en Argentina. ¿La tenés vos? El 11 de marzo... Bueno, cuando la cartera. La pandemia a COVID-19. Cerrar el micrófono. Déjate bien. Perfecto, te voy a hacer la receta, pues. A partir entonces del enero-febrero de 2020, esta fue la evolución de los casos que se declararon diarios hasta la actualidad. Fue un aumento escalonado, y estos son datos del último fin de semana, donde se han producido algo más de 750.000 casos diarios. En Estados Unidos hubo un aumento escalonado que comenzó allá por marzo de 2020, luego hubo un pequeño brote, y en este momento los Estados Unidos están sufriendo el tercer brote muy intenso, con algo así como 300.000 fallecidos, infectados. En el Reino Unido hubo un brote inicial junto con los demás países europeos, que fue entre marzo-abril de 2020, luego un brote que ocurrió en noviembre de 2020, pero fue controlado, y ahora tienen un tremendo pico, un tercer brote de más de 60.000 casos diarios, aparentemente ocasionado por una mutación del virus que se originó en el Reino Unido. En Alemania hubo también el primer brote europeo, allá por abril de 2020, y ahora están en el segundo brote con este tipo de cúpula y alrededor de 30.000 infectados diarios. En Italia, recordamos el drama que ocurrió allá por el mes de marzo-abril, con una saturación de los sistemas hospitalarios. Luego controlaron muy bien la epidemia, pero en noviembre pasado tuvieron un pico parcialmente controlado. En España también conocimos el drama de la saturación de los servicios de terapia intensiva, marzo-abril de 2020, y luego hubo varios brotes, y en este momento están sufriendo este brote. Estos son datos hasta el último fin de semana, 25.000 infectados. Uruguay controló perfectamente bien su enfermedad hasta principios de diciembre pasado, y ahora están muy alarmados porque tienen un pico muy importante, y repito, hasta el último fin de semana tienen cerca de 1.000 casos diarios. Y Argentina, en Argentina comenzó esto allá por abril-mayo, tuvimos el pico máximo en octubre con 18.000 infectados, lo controlamos bastante, y en este momento estamos sufriendo el rebrote, nuevamente con cifras que se acercan a los 15.000 infectados diarios. O sea, esta es un poco la cronología de lo que ocurrió en el último año. Vamos a ver un poquito cómo ataca el coronavirus, y para esto obviamente me voy a referir a algunos esquemas. No voy a entrar en detalles de biología molecular porque no es el caso, pero sí les voy a explicar algunas cosas interesantes.
Esto es un gráfico visto a gran aumento, como si fuese un gran microscopio. Acá tenemos acá a la izquierda un virus con esta forma clásica, y esto que está acá abajo es la superficie de una célula del pulmón. El virus resulta que encuentra acá una especie de portón y tiene la llave para abrir la puerta y penetrar en el interior de la célula. Esa llave está colocada en esta famosa espiga, que es lo que le da la forma de corona y es lo que también le da el nombre de coronavirus. Una vez que el virus entró dentro de la célula, el ácido nucleico, que no es ADN, es ARN, que es parecido, se libera y aprovechando la materia prima, las moléculas que hay dentro de la célula pulmonar, comienza a reproducirse y forma centenares de copias de sí mismo, que a su vez salen de la célula y cada una de estas copias comienza nuevamente el proceso de tipo exponencial. Pero esta es la primera parte del proceso. Luego viene la respuesta del organismo. El organismo reconoce que hay un cuerpo extraño, que es el virus, y pone en funcionamiento todo su sistema inmunológico. Hay células, linfocitos y otras células que van a atacar al virus, lo van a tratar de destruir y también segregan ciertas sustancias tóxicas para matar al virus. Pero ¿qué pasa? Y acá está el gran problema. Reconocen como ajenas a las células del mismo cuerpo y atacan, así como atacan al virus, también atacan a las células de los pulmones. Los virus pasan a esto que está acá abajo, que es un vaso sanguíneo, y comienza a distribuirse por el resto del organismo. Y finalmente, esta batalla siniestra entre el virus, entre el sistema inmunológico del propio paciente y el propio paciente, genera una cantidad de complicaciones que son las que realmente matan al paciente. O sea, acá tenemos dos fases. La primera fase, que está acá arriba en estos dos gráficos superiores, que son la fase de invasión viral. Pero acá abajo, estos dos gráficos son el drama que ocurre luego. O sea, la respuesta del sistema inmunológico del paciente contra el virus y contra sus propios tejidos. Y no solamente los pulmones, también otros órganos, el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, también son atacados, y esto es lo que en los casos complicados y graves lleva al paciente a terapia intensiva, a ser respirado, dializado y muchas veces con un final fatal. Así que este es un poquito, obviamente, discúlpenme el idioma coloquial que estoy empleando para no meterme en terminología de biología molecular. Ahora bien, ¿qué hace el cardiólogo? ¿Cuál es el rol del cardiólogo frente a la enfermedad? Lo primero que hace el cardiólogo es revisar al paciente. Le toma la presión, el pulso, le mide el oxígeno, oculta los pulmones, toma esto que es una radiografía de tórax, esto es una radiografía de tórax normal, le toma sangre para medir ciertos biomarcadores de inflamación y de coagulación, le toma un electrocardiograma y le toma un ecocardiograma. Estos son los 5 pasos elementales con los cuales los cardiólogos enfrentamos a los pacientes con COVID-19. ¿Qué pasa en los pulmones? El pulmón es el primer órgano en afectarse porque el virus entra por la vía respiratoria y lo primero que encuentra es el tejido pulmonar. Acá tenemos acá abajo, este es un corte de una tomografía computada. Acá está el esternón adelante, la columna atrás, esto que está en medio es el corazón, y lo que está acá a los costados, en negro, son los pulmones. Es una tomografía de tórax normal. Y si tomamos un microscopio y miramos cómo es el pulmón en un microscopio, vamos a ver que se parece mucho a un panal de abejas o a una esponja, donde están estas pequeñas cavidades que se llaman alvéolos, y es donde se produce el intercambio del oxígeno que respiramos hacia esto que es la sangre. A los 5 días aproximadamente de la infección, cuando miramos la tomografía, vemos esto blanco que está acá, todo esto, que es una imagen que llamamos en vidrio esmerilado y que es el comienzo del ataque a los pulmones. Y si miramos el microscopio,
vemos que acá esta arquitectura de los pulmones está destruida. A los 21 días de un caso complicado, los pulmones ya están muy afectados, tienen mucho vidrio esmerilado en ambos pulmones, y cuando miramos en el microscopio vemos esto, que es una imagen de un pulmón prácticamente destruido, y esto que está acá es un vaso sanguíneo con un coágulo, porque la trombosis, o sea, la coagulación dentro de los vasos, es uno de los fenómenos más complicados y más letales que ocurren en el curso de la enfermedad. Vamos al corazón. Esto también es una tomografía computada, acá está la columna vertebral, este es el corazón, y esto que está acá, esta especie de cáscara de color blanco, es un derrame pericárdico, líquido que se acumula alrededor del corazón y que siempre cuando ocurre esto, los cardiólogos ya pensamos en que hay un fenómeno inflamatorio importante. Y otra vez, si tomamos un microscopio y miramos esto que está acá a la izquierda, vemos una célula dentro de ella, está esto que es un nido de virus. Cuando agrandamos la imagen, ahí tenemos el nido de los virus, y ya con un poderoso microscopio electrónico ya podemos observar las imágenes de centenares o miles de virus con su forma característica. Y acá tenemos tejido del corazón con estos puntitos negros. Cada puntito negro es una partícula viral que está invadiendo el corazón. Acá tenemos del lado izquierdo un tejido cardíaco intacto con las fibras musculares, y acá a la derecha el tejido destruido. Lo mismo acá, esto es corazón normal, fibras normales, y esto es fibras totalmente destruidas en el corazón. Lo mismo acá, un corazón normal arriba, un corazón con las fibras totalmente disruptidas. Bien, vamos a ver un poquito ahora algunos datos estadísticos. Cuando nosotros evaluamos periodos de la vida, acá a la izquierda, vemos que la mayor cantidad de infectados se produce entre los 50 y los 64 años. Pero la mayor cantidad de los fallecidos va creciendo en forma exponencial desde la infancia, adolescencia, y resulta que vemos que, por ejemplo, entre los 30 a 39 años y después de los 85 años, la mortalidad se multiplica por 100 veces más. ¿Cuáles son los efectos colaterales que tiene esta enfermedad en la salud en general? Bien, esto que vemos acá es una estadística de Estados Unidos, donde se ve acá a la izquierda, en barras azules, la cantidad de procedimientos diagnósticos cardiovasculares en 9 hospitales de alto volumen entre enero y diciembre de 2019. Y están las cifras entre 200 y 230. A partir de enero esto cayó abruptamente y en marzo eran 138. O sea, violenta reducción de procedimientos diagnósticos. En España vemos también, acá tenemos en el eje vertical número de procedimientos de intervencionismo coronario, de procedimientos diagnósticos y de procedimientos estructurales, o sea, angioplastia. Y vemos una reducción entre el periodo que va de 24 de febrero a 1 de marzo, o sea, antes de la epidemia, y del 16 de marzo al 22, una caída de entre el 40, 50 y hasta 80% en la cantidad de procedimientos diagnósticos, o sea, cateterismos, ecografías, estudios con cámara gamma, etc. En Italia, esto lo que muestra es la cantidad de infartos que fueron internados en distintos hospitales de Italia en el 2019 y en el 2020, y se ve que las internaciones caen entre un 30 y un 60% para distintos tipos de infarto. Y al caer la cantidad de internaciones, sube abruptamente la mortalidad, sube 3 veces la mortalidad en los distintos tipos de infarto. O sea que
la gente que no se internó por distintos motivos se murió más, cosa que era esperable, pero acá tenemos los números concretos y objetivos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes cardíacos que contraen COVID comparado con los pacientes no cardíacos que contraen COVID? Bueno, acá vemos que en rojo son los pacientes cardíacos con distintos tipos de complicaciones cardiovasculares, tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, shock y fallecimiento. Y los pacientes cardíacos obviamente les va mucho peor, porque para todos estos puntos finales el aumento es muy importante. Esto es Argentina. Acá en Argentina se publicó hace muy poquito en la revista Medicina una estadística de una serie, 9 hospitales, también de alto volumen, y se vio en qué medida se redujo la cantidad de internaciones cardiovasculares en unidades de cuidado intensivo comparando el periodo entre el 2010 y 2019 con el periodo del 2020. Y vemos resultados realmente apabullantes. Se redujeron el 72% de cirugías cardiovasculares, 67% estudios electrofisiológicos, 52% de síndromes coronarios agudos, y así seguimos para abajo. Estos son distintos tipos de afecciones cardiovasculares, y vemos como en Argentina se redujeron tremendamente la cantidad de internaciones, la cantidad de procedimientos diagnósticos, la cantidad de procedimientos terapéuticos, y esto, por supuesto, tuvo su consecuencia muy lamentable, porque todo esto llevó a que pacientes no fueron estudiados, no fueron tratados, muchos fallecieron y algunos quedaron con secuelas posteriores. Esto es algo parecido, porque acá tenemos también, estos son años, acá arriba son distintos años, entre el 2010 y el 2019, cantidad de internaciones, y acá en celeste es el 2020, cómo cae enormemente la cantidad de procedimientos y de internaciones durante la pandemia. También en Argentina, este es un estudio también de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se ve cómo en los meses de marzo, abril, mayo, aumentó la mortalidad, esto es el aumento de mortalidad por infarto de miocardio en los distintos meses, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Luego esto fue mejorando. En este momento los números ya no son estos, porque ya a partir de la mitad del año pasado se tomó conciencia de esto y se convenció a la gente y también a los centros hospitalarios de que no hay que dejar de hacer las cosas que hay que hacer, porque la enfermedad es grave, pero las consecuencias de no estudiar y no tratar a los pacientes puede ser aún más grave. Ahora, ¿qué pasa con enfermedades no cardiovasculares? ¿Qué pasó durante la pandemia? Acá tenemos arriba a la izquierda, esta es la mortalidad, tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular entre enero y marzo, esto es 2019 y marzo 2020, y a partir de mayo del 2020 se ve como hay un pico de mortalidad de 30 a 50 fallecimientos por 100.000 habitantes. La diabetes también, la diabetes sufrió un aumento de la tasa de mortalidad. La enfermedad cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer, fíjense qué curioso y qué dramático, el Alzheimer también aumentó el número de fallecimientos durante la pandemia. Y esto seguro que también es por déficit en los cuidados. Otras afecciones no cardiológicas. Esto es semanas desde el año 2000, desde la semana 0 hasta la semana 50 del año 2000. Se redujo la cantidad de chequeos por cáncer de mama. Se redujo la cantidad de chequeos por cáncer de colon. Fíjense, 285.000 menos chequeos de cáncer de mama en los Estados Unidos durante este periodo de tiempo. 95.000 menos
chequeos de cáncer de colon y 40.000 menos chequeos de cáncer cervical. Fíjate, Silvio, esto que es parte de tu expertise. ¿Cuáles son las causas de esto? Porque ahora ya está bien, hemos planteado un panorama realmente muy preocupante que ha ocurrido en los primeros meses de la pandemia, donde, por supuesto, sin desatender la gravedad que tiene el COVID, ¿qué pasó con el resto de la salud? Bueno, las causas son varias. Primero, la reticencia para consultar por síntomas agudos debido al temor de contagiarse. Uno puede entender que los chequeos en salud, el que tiene que chequearse porque quiere saber cómo está, puede esperar a que la situación sanitaria sea mejor. Pero no se puede dejar de consultar cuando hay síntomas agudos, cuando hay dolor de pecho, cuando hay falta de aire, cuando hay un abdomen agudo, una apendicitis, una hemorragia digestiva. Esto no se puede dejar de consultar. Los centros hospitalarios, bien organizados, tienen protocolos perfectamente previstos como para separar a los pacientes sospechosos de COVID de los pacientes que no. Segundo, preocupación por los problemas legales que puede implicar movilizarse hasta el hospital para aquellos ciudadanos que no están exentos del aislamiento, los no esenciales. La cancelación de turnos médicos programados. La disminución de la dotación de trabajadores de la salud considerados población de riesgo para COVID a causa de licencias preventivas. Esto ocurrió. Hubo centros hospitalarios que se han quedado con mucho menos personal. También disminución de la dotación de trabajadores porque estaban infectados. Y también por desviación de recursos institucionales, por ejemplo, camas de cuidados intensivos, por atención prioritaria a pacientes infectados por COVID. En muchos lugares se redujo dramáticamente la cantidad de camas para unidad coronaria para habilitar camas por COVID. Obviamente esto no hubo más remedio que hacerlo, pero tuvo sus consecuencias. O sea, estas son algunas de las causas que explican esto que estamos, lo que estamos exponiendo. Un capítulo que quiero enfatizar, porque tiene una tremenda implicancia en lo que nos está pasando. Todo el tema de las emociones, el estrés, la depresión, el COVID y el corazón. Y fíjense lo siguiente. Este es un estudio muy conocido, es el estudio InterHealth. El InterHealth fue publicado hace ya varios años, pero el InterHealth es un estudio que en 52 países cuantificó en qué medida cada factor de riesgo que tenemos acá en la columna de la izquierda tiene implicancia en la producción de enfermedad cardiovascular. Y fíjense que los factores psicosociales, acá los tenemos, factores psicosociales en el sexo femenino y masculino, tiene lo que se llama el odds ratio muy elevado, 3.49. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo en idioma entendible. Quiere decir que aquellos individuos que tienen trastornos, problemas psicosociales, tienen 3,5 veces más riesgo de tener enfermedad cardíaca que los que no tienen trastornos psicosociales. Y esto está a nivel de la diabetes, del tabaquismo y de otros factores de riesgo ya muy conocidos. O sea, la depresión en sí es un predictor de enfermedad cardíaca, de por sí. Pero, ¿qué pasó durante la epidemia? Esta es la prevalencia de síntomas depresivos en los Estados Unidos, antes de la pandemia y durante la pandemia. Y fíjense cómo la prevalencia, o sea, la frecuencia de depresión moderadamente severa o severa fue entre 3 y 7 veces más frecuente, ¿sí? Esto es en población general. Lo que quiere decir esto, que la existencia del COVID tiene la peculiaridad de aumentar enormemente los síntomas depresivos en la población general. Y esto también, como hemos visto, entonces al aumentar la cantidad de manifestaciones, y esto lo saben muy bien los psicólogos y los psiquiatras que están atorados de trabajo porque ha aumentado enormemente la cantidad de consultas psicológicas y psiquiátricas entre los colegas psicólogos, incluso nosotros también, los clínicos y los cardiólogos, también estamos bombardeados por
consultas que parecieran que son cardíacas, pero en realidad son síntomas de ansiedad, angustia y depresión. Hay una enfermedad que se describió no hace mucho, que se llama la miocardiopatía de estrés. La miocardiopatía de estrés es una enfermedad que ocurre cuando una persona está sometida a un estrés agudo importante, que puede ser un trastorno laboral, económico, familiar, afectivo o una enfermedad, y eso produce una enfermedad en el corazón por una descarga de adrenalina que hace que se produzca una disfunción, una mala función del músculo cardíaco. Bueno, acá lo que vemos es que la incidencia de miocardiopatía por estrés, que se presenta como algo parecido a un síndrome coronario agudo, cuando vemos desde el 2018, 2019, enero, febrero 2020 y marzo, abril 2020, aumentó significativamente. O sea, aumentó enormemente la cantidad de agresión al corazón, músculo cardíaco, por estrés. Y el estrés muchas veces debido a la vivencia del COVID. Y quiero compartir con ustedes una frase publicada hace muy poquito, junio del 2020, por un experto de la Universidad de Boston, donde publicó un trabajo sobre las consecuencias mentales producidas por el distanciamiento, o sea, por la cuarentena y por el aislamiento. Y él dice lo siguiente, dice, en el contexto de la pandemia por COVID-19, parece muy probable que haya un aumento sustancial de la ansiedad y la depresión, el uso de sustancias, la soledad, la violencia doméstica y con los colegios cerrados, también hay una muy alta posibilidad de una epidemia de abuso infantil. Fíjense qué tremendo que es esto que está escrito acá y que realmente está también expresando una realidad. Para ir terminando, les quiero mostrar un estudio que estamos desarrollando en la Sociedad Argentina de Cardiología. Este estudio se ha denominado el RACOVID, que es el primer registro argentino de complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19. Lo que se intenta acá es tratar de investigar qué pasa con los pacientes que han padecido COVID, qué pasa en el futuro, en qué medida esta gente puede tener consecuencias de tipo de enfermedad cardiovascular en un seguimiento. Y entonces el objetivo general de este estudio es conocer y registrar la aparición de complicaciones cardiovasculares en pacientes infectados con COVID, internados en diferentes establecimientos sanitarios de nuestro país. Y evaluar predictores de riesgo de complicaciones cardiovasculares y el impacto que puede tener esto en el pronóstico futuro. Así es como se han reclutado 49 centros participantes de muchas provincias y en total 2.751 registros. El enrolamiento de los pacientes fue entre mayo y octubre del 2020 y seguramente los resultados que se están analizando van a estar listos muy próximamente para ser dados a conocer. Y las complicaciones cardiovasculares que estamos investigando son la aparición de infuria aguda, o sea, infarto en el momento de la enfermedad, o de un evento coronario agudo, o que quede el paciente con una falla del ventrículo izquierdo, con insuficiencia cardíaca, con arritmia o con tromboembolismo de pulmón. Bien, para ir terminando, amigos, quiero recordar una cosa. No estamos sufriendo una pandemia, estamos sufriendo 5 pandemias. La pandemia infecciosa, la pandemia médica general, la pandemia económica, la pandemia social y la pandemia psicológica. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Jorge, muchas gracias. Realmente muy claro, lo hemos podido entender los legos, y por supuesto a cuidarnos y a preocuparnos por no dejar temas abiertos sin cuidarnos. Yo diría que pasemos ahora a las preguntas que vamos a canalizar a través del chat y a través de nuestro secretario Juan Javier Negri. Gracias a todos. Gracias, Jorge, por la
explicación. Gracias, Alejandro. La primera pregunta que tengo es de Eduardo D'Alessio y dice, ¿el pulmón destruido se regenera? Bueno, vamos a ver cómo... El tema es así. Esta es una enfermedad nueva. Es una enfermedad de la cual tenemos conocimiento de 12 meses y conocimiento profundo unos pocos meses. De modo que el seguimiento lo ignoramos. Sabemos qué es lo que pasa durante la enfermedad, en el periodo agudo, y qué pasa en los meses siguientes. Y lo que se ve es que esto es muy variable. Hay pacientes que quedan realmente con un déficit pulmonar crónico permanente, de distintos grados, de grado severo, de grado moderado o de grado leve. Pero en la mayoría de los casos, porque, ojo, la mayoría de los casos son los que les va bien. La mortalidad está actualmente, bajó mucho desde cuando comenzó la enfermedad ahora. La mortalidad es entre el 1,5 y el 2%, y la tasa de complicaciones puede ser entre el 8 y el 10%, o sea, el 80-90% de los pacientes les va bien. En cuanto a la secuela pulmonar, sí, hay pacientes que quedan con secuela pulmonar y eso se puede detectar en una tomografía computada de pulmón o en un estudio funcional respiratorio, o sea, una espirometría. Muchas gracias. Tengo una serie de preguntas que atribuyo a Johnny Parodi. Voy a empezar haciéndolas por separado. ¿Cuánto tardamos en crear anticuerpos después de la primera dosis de la vacuna? Aproximadamente 3 semanas, promedio 3 semanas. Es variable de acuerdo a la potencia del sistema inmunológico de cada uno, pero el promedio son 3 semanas. Sobre todo de la inmunoglobulina G, que es la que queda crónicamente. La otra, la M, es la que está en el periodo agudo. La otra pregunta de Johnny es, ¿puede un vacunado ser portador y contagiar? No se sabe de eso. Los anticuerpos generados por la vacuna duran, como se sabe actualmente, por lo menos 6 meses, quizá más, puede ser 9, puede ser 12. El seguimiento alejado, repito, no lo conocemos, pero mientras tenga un título de anticuerpos útil, no se va a contagiar. Otra pregunta es, ¿puede un recuperado de la enfermedad contagiar? Recuperado no tiene virus en su organismo, por lo tanto no hay partículas virales que esta persona pueda expirar, así que el virus en el organismo dura aproximadamente entre 7 y 10 días, en la mayoría de los casos. Lo que pasa después del 10.º día, como vimos en la presentación, es lo que ocurre con la respuesta inflamatoria del organismo. Así que una vez recuperado, el paciente no contagia. Hay casos de recontagio, hay. No son muchos, pero se han visto pacientes que han tenido 2 veces COVID. Muy pocos, pero hay. La siguiente y última pregunta del doctor Parodi tiene un sesgo romántico y dice, y la pregunta es si la miocardiopatía por estrés equivale al le rompió el corazón después de una crisis afectiva, así es el crève-cœur de los franceses. Johnny, mira, hay varias formas de designar a la miocardiopatía por estrés. Puede ser el corazón roto, y desde ya los poetas se encargaron de hablar del corazón roto en un idioma bastante distinto que los cardiólogos. También se llama enfermedad de Takotsubo. Takotsubo es un término japonés, porque en Japón fue donde se observaron los primeros casos de miocardiopatía por estrés. Así que, bueno, como siempre, yo leí muy romántico. Pasamos a algo un poco menos romántico, y es una pregunta de nuestro presidente, así que hay que contestarla bien, Jorge. ¿Por qué esta enfermedad no afecta a los chicos y en general muy levemente a los jóvenes? En realidad sí los afectan, pero son la inmensa mayoría asintomáticos y pasan desapercibidos. Pero también es cierto que se afecta mucho menos. Y eso tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico. O sea, en los chicos, en los adolescentes, en la gente joven,
el sistema inmunológico responde mucho más contra el virus y mucho menos contra los tejidos, o sea, con la autoagresión, con la respuesta inflamatoria. Sergio Huitis nos pide hacer un comentario en alta voz. Sergio, por favor. Gracias, Javier. Bueno, primero quería felicitar a Jorge porque hizo una excelente y sucinta exposición y me pareció muy clara para todos los no médicos. Y remarcar que la mayoría de nosotros hemos visto lo que él comenta respecto a que la gente en la primera etapa de la cuarentena no fue a la consulta y eso generó diagnósticos tardíos y mortalidad en enfermedades que normalmente no causarían mortalidad. Entonces me parece importante, tal vez en este ámbito, remarcar que tenemos que seguir con las consultas, con los chequeos necesarios y ante la menor molestia no dejar de consultar al médico. Ese es mi comentario, reafirmando lo que dijo Jorge. Muchas gracias. Sergio, esto que vos decís tiene una tremenda aplicación en lo que estamos viviendo en este momento, que es el rebrote. Tenemos un rebrote que implica contagios diarios que estamos cercanos a los del brote inicial. Es decir, lo que ocurrió en el primer brote, que nos sirva de lección y que ahora no repitamos los errores en cuanto al menosprecio, la subestimación, digamos, de enfermedades no COVID, y que situaciones como pecho, falta de aire, abdomen agudo, hemorragia, no dejemos de consultar. En los centros bien organizados, esto está bien protocolizado. No juntan los pacientes COVID con los pacientes no COVID. Así es. Así es. Mi primo Sergio Tati pregunta, ¿cómo ves la prevención cardiovascular post-pandemia? No es la ideal, por varios motivos. Los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, colesterol, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, en parte debido al confinamiento, se han dejado de respetar. Hay que hacer mucho énfasis, recordar bien cuáles son los factores de riesgo cardiovascular y aplicarlos en el periodo post-pandemia, como se había empezado a hacer antes del estallido de la pandemia. Jorge, ahora viene la pregunta por el viaje a Bariloche. ¿Tenés algún conocimiento si en base a tu explicación sobre las complicaciones trombóticas se considera el tratamiento antitrombótico profiláctico en pacientes sintomáticos? Feliz domingo. Me parece que le voy a Bariloche, porque la respuesta es clarísima. Mirá, cuando un paciente diagnosticado con COVID, que tiene criterios de internación, o sea, fiebre alta, disminución de trastorno respiratorio, si se mide en el dedito acá el oxígeno, se ve que el oxígeno baja, o sea, tiene indicación de internación. Hay dos medidas terapéuticas que son mandatorias. Una es la anticoagulación, heparina, y otra es la cortisona. En todas las unidades de cuidado intensivo se les da anticoagulantes y se les da cortisona, que son dos medidas que se sabe que reducen la mortalidad y el agravamiento posterior de estos pacientes. ¿Por qué? Porque, como dije en algún diapositivo, uno de los fenómenos más temidos del periodo agudo del COVID es la trombosis, la coagulación intravascular que produce isquemia, o sea, reducción de irrigación en todos lados, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, y esa es la indicación de la anticoagulación. Y la cortisona, porque hasta donde sabemos es el remedio, es la medicación clásica más eficaz y más usada como antiinflamatorio.
Jorge, yo no tengo más preguntas, pero sí tengo muchísimas felicitaciones de muchos de nuestros consocios por tu magnífica exposición. Me han llenado la casilla de mensajes agradeciéndote y felicitándote por esta excelente introducción a este tema tan urgente, tan vital y tan contemporáneo. Así que solamente puedo decir muchas gracias, yo también. Agradezco los comentarios de los queridos consocios y los invitados. Alejandro. Bueno, cerramos entonces y vamos a pasar a las mesas individuales, a las pequeñas mesas. Un agradecimiento más en nombre de todos. Quizás me animo a hacerte una última pregunta, que esté un poquitito fuera de tiempo, pero pido disculpas. La famosa ivermectina, o como se llame, que está tan meneada, y hay testimonios, por un lado, muy positivos, y por otro lado hay temores por parte de los médicos en recomendarla. ¿Cuál es tu opinión? Te contesto así. Primero, una respuesta rápida. Yo no tomo ivermectina. No tomo, ni se lo recomendé a nadie. Hay algunos estudios preliminares donde pareciera que la ivermectina mejora el pronóstico, pero todavía no hay ningún estudio serio, científico, como actualmente necesitamos, los famosos estudios doble ciego, o sea, donde se enrolan pacientes, se le da la mitad de la droga, a la otra mitad un placebo, de modo que no haya ningún problema de mala interpretación. Porque uno puede mostrar y publicar una cantidad de pacientes que tomaron ivermectina y les fue bien, pero no publicamos a los que les fue mal, o a los que no le pasó nada. La única forma de poder discernir si la droga es buena es el estudio doble ciego. En este momento, hasta donde yo sé, hay cuatro estudios con ivermectina, uno en la Argentina, todavía no están completos. Cuando se termine el estudio, se abre el ciego y comparemos cómo les fue a los que tomaron ivermectina versus a los que tomaron placebo, ahí vamos a ver si capaz que les fue mejor o peor los que tomaron ivermectina. Esa es la respuesta que yo creo que es la más seria, más básicamente sustentada en información científica. Jorge, me llega una pregunta de último momento de Eduardo Casap. ¿Se puede tomar lavandina? Dióxido de cloro también, entonces. Bueno, ok, Eduardo. Los arquitectos siempre usamos el ácido muriático, también lo podemos recomendar. Arregla los ladrillos, saca la cal, es bárbara. Bueno, limpia la pileta también, limpia la pileta. Bueno, gracias Jorge, gracias a todos porque no afloja la presencia de todos ustedes. O sea que placer poderlo seguir compartiendo con todos. Pasamos a las mesas chicas.